de historia en biología, porque habla de la historia de la biología, específicamente hablando de un ámbito llamado microbiología. La pregunta 46 dice, ¿quién descubrió el hongo Penicillium? Y tenemos a 4 personas. Robert Hooke, Louis Pasteur, Alexander Fleming y Anton van Leeuwenhoek. Imagina que eres una persona, un científico, allá en tus ayeres, por allá a finales de 1800 y principios de los 1900, haciendo experimentos en tu laboratorio. Tú cultivabas bacterias, pero te querías ir de vacaciones, estabas harto del trabajo de laboratorio y dijiste, ya, voy a dejar todo botado, me voy a ir 3 semanas a la playa. Pero dejaste un encargado, el encargado de que hiciera la limpieza en tu laboratorio para cuando regresaras, pues estuviera limpio. ¿Pero qué crees? Regresas a tu laboratorio y te das cuenta que todos tus medios de cultivo donde cultivabas a tus bacterias están contaminados por hongos. Como cuando, por ejemplo, dejas a las tortillas afuera del refri o dejas una rebanada de pizza abajo de tu cama, se llena de todo el reino fungi. Esto le pasó a este compa llamado Alexander Fleming. Ese señor se dio cuenta que los hongos que estaban creciendo en sus medios de cultivo, que básicamente es esta gelatina que ves aquí, donde se utiliza para poder hacer crecer bacterias, se dio cuenta que había un efecto antagónico, es decir, el honguito y la bacteria que estaba creciendo ahí se llevaban la contraria. De hecho, a medida que el hongo iba creciendo, la bacteria no crecía. Eso le despertó gran curiosidad a Alexander Fleming y dijo, yo creo que el hongo está produciendo algo que está matando a mi bacteria. ¿Y qué crees? Ese nuevo compuesto es la penicilina. Gracias a esto, Alexander Fleming pudo sintetizarla, aislarla del honguito. ¿Y qué crees? Empezó la era de los antibióticos. Los antibióticos son cualquier compuesto químico, sintético o de origen biológico que puede matar bacterias. Los antibióticos no matan virus, no matan hongos y no matan parásitos. Los antibióticos matan bacterias y es muy importante que no te automediques porque las bacterias, desde que empezó esta guerra, han adquirido resistencia a estos fármacos. La pregunta dice, ¿quién descubrió el hongo penicillium? Fue Alexander Fleming. ¿Pero qué pasa con los otros 3 personajes? Muy fácil. Te voy a dar sus descubrimientos relevantes. Robert Hooke fue la primera persona en describir, de hecho, bautizó a la célula como célula. Robert Hooke observó por primera vez, con el uso de un aparato llamado microscopio, un corcho y se dio cuenta que los corchos tenían una estructura en forma de panal, en forma de celdas. ¿Qué crees? Robert Hooke bautizó a la célula como célula porque parecía una celda o un panal de abejas. ¿Qué onda con Louis Pasteur? De hecho, su nombre te suena. Leche pasteurizada. Él inventó este proceso para eliminar a los microorganismos de los alimentos. De hecho, fue de las primeras personas en decir que las enfermedades infecciosas eran causadas por microorganismos. Antes la gente creía que era mal de ojo o que era una maldición de Dios. Dijo Louis Pasteur, no, hay cosas que no vemos que pueden provocar infecciones. El Señor es mi Pasteur, nada me infectará. Entonces, Louis Pasteur tiene que ver con la pasteurización. Luego, finalmente, tenemos a Anton van Leeuwenhoek. Esta persona ni siquiera era un científico, era un señor que se encargaba de pulir esferas de vidrio. Hacía lentes, hacía canicas. Y él se dio cuenta que cuando ponía una esfera de vidrio enfrente de otra, existía un aumento de lo que estaba del otro lado. Este señor es el padre del microscopio. Entonces, esta fue la primera persona, de hecho, en ver microorganismos, aquellos seres vivos que no se pueden ver a simple vista. Anton van Leeuwenhoek tiene que ver con el microscopio. Como aquí me están hablando de penicillium, pues penicillium es de penicilina y es gracias a Alexander Fleming. La respuesta correcta es el inciso C.